Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Psicología a Distancia. La materia, la psicología en el campo de la salud. El tema, la metáfora de la enfermedad, de Susan Sontag. Nuestras integrantes son Aranzazuli Moreno Pérez, Brenda Benavides Cruz, Blancanel Perea Aguirre, Erika Martínez. Nuestro tutor, Mario Fausto Gómez Lamont. Pensar que la única explicación de una enfermedad es que tiene un gran número de causas. Precisamente lo que caracteriza a las enfermedades cuyas causas no se comprenden, y son estas enfermedades de causas supuestamente múltiples, o sea, enfermedades misteriosas, las que más posibilidades ofrecen como metáforas de lo que se considera moral o socialmente mal. En este libro, Susan Sontag quiere demostrar la forma en que la sociedad, a lo largo de los tiempos, ha metaforizado las enfermedades, que en su época, cada una, han llevado a los enfermos que la padecen a creer ciertas teorías, que lejos de beneficiarlos en su recuperación, los han llevado a la muerte. Parte de los mitos sostienen que es el enfermo quien crea la enfermedad. La sociedad pareciera que tiene necesidad de alguna enfermedad para identificarse con el mal que culpe a sus víctimas. Estas enfermedades son utilizadas como control social. Las enfermedades patológicas siempre han servido para reforzar los cargos que se le hacen a la sociedad por su corrupción o injusticia. Las metáforas tradicionales constituyen sobre todo un modo de expresión vehemente. Comparadas con las metáforas modernas, son relativamente vacías. Shakespeare se permite numerosas variantes de una forma clásica de la metáfora patológica, la de la infección del cuerpo político, sin trazar diferencias entre contagio, infección, llaga, absceso, úlcera y lo que nosotros llamaríamos tumor. Con fines injuriosos, solo hay dos tipos de enfermedad: la dolorosa pero curable y la posiblemente fatal. Determinadas enfermedades aparecen solo como casos particulares de la enfermedad en general. Ninguna tiene su propia lógica distintiva. La imaginería patológica sirve para expresar una preocupación por el orden social, dando por sentado que todos sabemos en qué consiste el estado de salud. Estas metáforas no proyectan la idea actual de una dada enfermedad maestra, en la que lo que está en juego es la salud misma. En el siglo XIX proliferaban las caracterizaciones siniestras de lo orgánico para describir a la enfermedad y su causa. Determinadas enfermedades como el cólera o bien el estado de propensión a la enfermedad eran atributos a una atmósfera infectada o viciada y considerados como emanaciones generadas espontáneamente por algo sucio. Estas alegaciones fueron por fin derrotadas por los descubrimientos de Pasteur y Koch sobre el papel de los microorganismos específicos. En 1883, un año después de descubrir el bacilo de la tuberculosis, Koch descubrió el bacilo del cólera transportado por el agua, pero aún derrotada la teoría de las emanaciones mefíticas por la del contagio microbiano, el miasma sobrevivió, despojado de su estatus de primera causa, algo así como un vago factor coadyuvante en la explicación de muchas enfermedades. La sucesión de epidemias de cólera en el siglo XIX coincide con un decremento regular de las interpretaciones religiosas de esa enfermedad. Más exactamente, estas últimas coexisten cada vez más con otras explicaciones. La otra plaga notoria del siglo XIX, la sífilis, por lo menos no era misteriosa. La sífilis era una consecuencia previsible, generalmente de haber tenido relaciones sexuales con alguien ya contaminado. La sífilis ofrecía la posibilidad de una metáfora limitada, porque no se la consideraba misteriosa, solo horrible.
Herencia maculada, el peligro del sexo, el horror no faltaba en la sífilis, pero no había misterio, sus causas eran claras, se comprendía su singularidad. La sífilis, el menos apetecible de los regalos, era transportada o traspasada por un remitente, a veces ignorante, o un destinatario no receloso. Vale la pena señalar que cuando la sífilis apareció por primera vez de manera epidémica en Europa a finales del siglo XV, se trataba de una enfermedad rápida, de una virulencia inexplicada y desconocida hoy, que a menudo provoca la muerte del paciente en el segundo estado, a veces a los pocos meses o años. La sífilis fue una de las primeras enfermedades que llegó a ser claramente descrita como repulsiva. Fue la sífilis la que, en las primeras descripciones médicas, a finales del siglo XV generó una de las metáforas que florecen en torno al SIDA, la de una enfermedad que no solo es repulsiva y justiciera, sino invasora de la colectividad. Durante mucho tiempo, casi hasta que se encontró fácil curación, se pensó en la sífilis como castigo por la transgresión de un individuo. En la Inglaterra asolada por la peste de fines del siglo XVI y todo el siglo XVII, se creía que al hombre feliz la peste no le toca. Antes de que se conocieran los mecanismos de contagio, la creencia de que un ánimo feliz puede frenar la enfermedad debía abarcar a todas las enfermedades infecciosas. Todas las teorías que atribuyen las enfermedades a los estados de ánimo y su cura a la mera fuerza de voluntad son síntoma de lo poco que se conoce del terreno físico de la patología. La peste bubónica, que reapareció en Londres en la década de 1720 a 1730, había llegado de Marsella, lugar por donde se pensaba que en el siglo XVIII que la peste entraba en Europa occidental, traída por marinos, transportada después por soldados y mercaderes. Hacia el siglo XIX el origen foráneo se volvió más exótico, en la medida en que el medio de transporte era más difícil de imaginar y la enfermedad misma se había vuelto fantasmagórica. Estamos en una época en la que la premisa de la medicina es erradicar toda enfermedad y encontrar la cura en todas. Sin embargo, se etiqueta el cáncer como una enfermedad caprichosa y de mal augurio. Hablamos minutos anteriores sobre lo que es la cólera y la peste, y en esta época siendo el cáncer la enfermedad misteriosa, al igual que lo es la tuberculosis, que se trata de la misma manera, como infecciosa, circulando alrededor de estas un enfoque de tabú, y en que se ha etiquetado a esta enfermedad de tal forma que quien la padece no puede evitar desmoralizarse y sentirse incluso desahuciado. De hecho, hay países en que las personas que llegan a padecer cáncer, su familia opta por ocultárselo para evitar su sufrimiento, como si esto le hiciera un bien. Y en otros países, el paciente era el único que sabía de su enfermedad y de él dependía comunicar a su familia, circulando alrededor de esta enfermedad un silencio deprimente. Susan Sontag menciona que la solución no es en ocultar o no ocultar la enfermedad, sino más bien desmitificar. Y es que esta enfermedad que se le considera obscena y de mal augurio, en la sociedad se cae en el error de mentir, ya sea que se le mienta al paciente de su padecimiento o que el paciente le mienta a su familia, como si fuese un ultimátum del cual nadie debería de hablar. La definición literal más antigua del cáncer es la de un bulto o protuberancia, y su etimología viene del griego carkinos y del latín cáncer, que significa cangrejo. Fue inspirado por Galeno, por el parecido entre las venas hinchadas de un tumor externo y las patas de un cangrejo. Lo que hace del cáncer una enfermedad misteriosa es que los síntomas son invisibles. Solo se pueden saber si se padece cáncer cuando se hace un examen de rutina o posteriormente extrayendo un tejido para mandarlo al especialista, y solo él
podrá interpretar dichos exámenes. La enfermedad de la antigua Grecia al cáncer se le tomaba como un mal de los dioses. Sin embargo, ahora se le acuñe como producto de un carácter determinado. Ejemplo de ello, buena parte de las fantasías actuales que se asocian al cáncer con la represión de una pasión se deben al psicoanalista Wilhelm Reich, quien definió al cáncer como una enfermedad que nace de la represión emocional, un encogimiento bioenergético, una pérdida de esperanza. Reich dio como ejemplo de su teoría el cáncer de Freud, que para él se había declarado cuando Freud, que era un hombre apasionado por naturaleza, pero muy infeliz en su matrimonio, se entregó a la resignación. Por tanto, falleció de cáncer. El médico francés Bichat llama a la salud el silencio de los órganos y la enfermedad su rebelión. Se ve a la enfermedad como la del lugar donde la mente se expresa. De hecho, Kant hace una comparación entre las pasiones y el cáncer. Él menciona, las pasiones son cánceres, a menudo incurables, para la razón objetiva, como si el cáncer fuera igual que los sentimientos excesivos. En la actualidad, ya el cáncer no se ve como producto de emociones visibles, sino más bien entre las emociones ocultas que salen a relucir a través de la enfermedad. Y esto no deja de ocasionar que el mismo enfermo de cáncer llegue a sentir vergüenza por su enfermedad, como si tuviera que rendir cuentas de sus emociones que se encuentren ocultas. El cáncer se le asocia a una enfermedad que padece la clase media a causa de la opulencia y el exceso, y se asocia a una muerte donde la invade el miedo y el dolor. A las personas con cáncer no se les ve desde el foco de la enfermedad, sino más bien desde el foco del mito. El mito que circula alrededor del cáncer es que la padecen las personas que tienen represión constante de sus sentimientos. En una época anterior se le atribuía a la represión sexual y en la actualidad a la represión violenta de resentimiento, rabia y odio. Y es aquí donde las personas diagnosticadas con cáncer no hacen más que preguntarse, ¿por qué yo? Y a causa de los mitos, no puede identificarse la familia o las amistades en preguntarles a los pacientes si hay alguna emoción guardada que sanar o que confesar. La pasión avanza hacia adentro, ataca y aniquila los recovecos celulares más profundos, pues desde un carácter moralista se ve el cáncer como una expresión del yo. Escribía Gondrek, es el enfermo mismo quien crea la enfermedad. La autora de este libro, Susan Sontag, lo menciona como opiniones tan descabelladas y peligrosas no solo descargan sobre el paciente la responsabilidad del mal que lo aqueja, donde el paciente no busca tratamientos médicos, sino más bien busca sanar su yo, como si algo malo existiera dentro del paciente con cáncer. Líneas más adelante de este libro se relata lo que es la historia de Catherine Mansfield, quien escribía en su diario un año antes de morir en 1922. Mal día, dolores terribles y debilidad. No puede hacer nada. La debilidad no era solo física. Debo curar mi yo antes de poder sanar. He de sanarlo sola y ahora mismo. Es la raíz de mi incapacidad de mejorar. No controlo mi mente, no puedo. Como nos dimos cuenta, Catherine se apena de su enfermedad y siente la responsabilidad de sanar su yo, de sanar sus emociones, sin saber cómo hacerlo. Hoy circula toda una literatura y una creciente masa de investigaciones
que apoyan la teoría de las causas emocionales del cáncer. Las teorías psicológicas de la enfermedad son muy poderosísimas y son una manera de obstaculizar y culpabilizar al paciente, donde el paciente no solo carga con los dolores de los tratamientos oncológicos para erradicarlo, sino también carga con el malestar emocional de la culpabilidad a causa de las teorías psicológicas que le hacen creer que es por causa de su propio subconsciente. La tuberculosis. Esta enfermedad, debido a su desconocimiento, era visto como un tipo anormal de excrescencia. De hecho, la palabra tuberculosis viene del latín tuberculum, el cual es el diminutivo de tuber, y significa hinchazón, protuberancia, proyección o excrescencia. En la antigüedad, esta enfermedad era temida, tanto que a los pacientes era usual ocultarles el diagnóstico, debido a que se trataba de una enfermedad nueva y hasta entonces desconocida. Era comparada comúnmente con el cáncer, aunque con el tiempo se fueron identificando sus diferentes síntomas. Sus síntomas. La tuberculosis era considerada una enfermedad afrodisíaca y que otorgaba a quien la padecía poderes de seducción. Sin embargo, sus síntomas solían ser engañosos, ya que cuando una rojez en las mejillas se presentaba, no era precisamente signo de vivacidad, sino de fiebre alta, y un aumento en la vitalidad del paciente podría ser signo de la muerte cercana. Con esta enfermedad, la persona se consume. Sus principales síntomas afectan los pulmones. Hay periodos contrastados de violencia y languidez. Su síntoma principal es la tos, una tos que suele quebrar al paciente. Este se deja caer y recupera el aliento, respira y vuelve a toser. Demacración progresiva y deseo sexual exacerbado. Esta enfermedad infundía temor y desesperanza, ya que solo bastaba con que esta fuera una enfermedad misteriosa para pensar que con solo nombrarla podía contagiarse. Era tal el temor ante esta afección que era considerada como un animal de rapiña, perverso y despiadado, y usualmente, con tan solo oír el diagnóstico, causaba desmoralización y equivalía a una sentencia de muerte. Mitos de la tuberculosis. Los mitos que rodeaban a esta enfermedad eran que se trataba de una enfermedad que incrementa considerablemente el deseo sexual, que era una afección de pobreza, debido al aspecto que lucían las personas que la padecían, las cuales se veían flacas y lánguidas, que era una enfermedad húmeda y que solo cambiando de ambiente se podía curar y se usaban los términos como humedad en los pulmones. Incluso, los propios doctores aconsejaban cambiar de ambiente y mandaban a sus pacientes a lugares altos y secos como el desierto, que no hay dolor para quien la padece. Su muerte era considerada fácil, comparándola con el cáncer. Incluso la literatura está llena de tuberculosos, que consideraban su muerte sin síntomas, sin miedo, tranquila y solemne. Incluso el tuberculoso moribundo padecía más bello y espiritual. Sin embargo, estos mitos no pueden estar más alejados de la realidad, ya que muchos pacientes han muerto con espantosos dolores. La tuberculosis vista como una enfermedad romántica. En general, la tuberculosis fue una enfermedad incomprendida y romantizada en el siglo XIX, ya que era considerada enfermedad de la pasión y su fiebre era vista como un abrazamiento interior y era imagen de un amor enfermizo. Tan romantizada era esta enfermedad que a los enfermos adultos les proporcionaba una fuerte atracción sexual y a los niños enfermos les daba un aire de pureza. La apariencia de una persona tuberculosa era un modelo para la moda aristocrática y era considerada atractiva y de distinción. Tal era el auge de esta apariencia lánguida que ocasionaba que muchas posturas literarias y eróticas fueran llamadas agonía romántica, las cuales provenían de la tuberculosis y sus metáforas. Las enfermedades más aterradoras son las que parecen deshumanizadoras, las que causan vergüenza y sobre todo desconfianza y desinformación entre la sociedad. Cada una de las enfermedades, tuberculosis, cáncer y SIDA en su momento,
y en su época han causado misterio, ya que en el momento de existir han sido incurables y conllevan a la muerte, hasta que la medicina encuentra cura a ellas. Estas enfermedades, por su gravedad, y dicho sea de paso, la mala información, ha hecho que la sociedad las considere enfermedades contagiosas. Toda enfermedad considerada como grave es asociada con la muerte. Sin embargo, desde el siglo XIX a nuestra actualidad, la diferencia más notoria es que en la antigüedad estas enfermedades se consideraba que surgían por la situación emocional, ya sea por falta o exceso de pasión. Y en nuestra época se tiene favoritismo por las explicaciones psicológicas, ya que éstas nublan la realidad de una enfermedad. Los médicos buscan causas externas y no del alma. Dichas enfermedades en estudio son asociadas, según ellos, por los excesos diarios. Toda enfermedad, por muy grave que sea, debe ser tratada como lo que es, una simple enfermedad. En tanto una enfermedad es mucho mejor comprendida y sobre todo tratable, deja de considerarse un misterio y a su vez deja de metaforizarse para poderse comprender y curarse o por lo menos controlarla.